el Estado Islámico, el tema de Ucrania, el papel de los Estados Unidos, China como emergente, si va a ser o no potencia. Estas antes podían sonar como discusiones teóricas. Ahora son discusiones concretas, son discusiones de todos los días que provocan decisiones de todos los días. Está con nosotros Roberto Russell, que es director de la maestría y el posgrado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela, para ayudar a entender estos fenómenos. Roberto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a vos, Martín. Si uno tuviera que seguir, tipo manual, te pregunto, tipo recomendación de manual de 2 o 3 cosas, y te digo, decirle a la gente qué hay que seguir para entender, no cómo hay que entender, sino a qué fenómenos hay que prestarles atención, aunque a veces no sean demasiado visibles. ¿Vos qué elegís hoy en el mundo? Mira, yo creo que un fenómeno que es clave, y además es clave para nosotros, es la pérdida relativa de poder de Estados Unidos. Yo creo que este es un tema central que ayuda mucho a entender varias de las cosas que acabas de mencionar. El otro tema que obviamente es central es la emergencia de varios países. A la cabeza de todo esto está China. Yo creo que también hay que observar la región, es decir, la presencia creciente de América Latina en ciertos temas. Y por supuesto el conflicto extendido, para ponerlo de alguna manera, en todo lo que es el Medio Oriente, ¿no? Que ahora incluye África también. Ahora es un Medio Oriente extendido, como vos decís. Es un Medio Oriente extendido, ¿no? Y tenés además una faz también positiva del lado africano, que tiene que ver también con el crecimiento de África, con la emergencia de clases medias también en África. Un fenómeno que por otra parte tiene mucho interés para nosotros, ¿no? Eso es lo que habría que enfocar. Dentro de todo eso vos decís declinación relativa a los Estados Unidos. Sí. Algunos sostienen a veces que Estados Unidos ya se terminó como primera potencia. No, a mí me parece un poquito aventurado. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que es una exageración. Puede ser para muchos una expresión de deseo porque les gustaría que esto sucediera, pero estamos muy lejos de esta situación. Lo que pasa es que hay un fenómeno que todos conocemos, que es un fenómeno brutal de transición de poder y riqueza. Hay quienes dicen que este es el fenómeno más grande en la historia de la humanidad, en términos de transición de poder. Y en este marco Estados Unidos obviamente tiene menos poder, pero esto no quiere decir que no lo tenga y que no sea la potencia más importante del mundo por mucho tiempo, porque por más que China lo pase económicamente, el poderío militar de Estados Unidos es muy difícil de igualar. Y esto obviamente tiene repercusiones también para nosotros. Lo que sí uno podría decir en el caso de Estados Unidos y nosotros, es que Estados Unidos pierde centralidad. Esto es, Estados Unidos ha sido un actor central para nuestras políticas exteriores. Cuando digo nuestras, digo las de todos los países latinoamericanos. Sí. Hoy para algunos de nosotros no lo es. Por ejemplo, el caso de la Argentina, el caso de Brasil. Y esto además nos pone de otra manera frente al mundo, ¿no? Y cuando eso sucede, ¿Estados Unidos pasa a ser un riesgo? Estados Unidos puede no tener a Sudamérica o a Brasil y Argentina en su agenda, pero eso es del lado norteamericano. Sí. Si Brasil o la Argentina descentran demasiado a Estados Unidos por un lado, o entran en determinado tipo de desafíos o peleas, ¿Estados Unidos puede convertirse en un riesgo? Bueno, va a depender mucho de la naturaleza del desafío. Yo no veo que el desafío venga por un lado tal como para que Estados Unidos considere algo de lo que pasa en la región como una especie de gran amenaza. En todo caso, podemos hablar de estas amenazas que se han puesto tan de moda desde hace 2 o 3 décadas, que tiene que ver, por ejemplo, con el narcotráfico. Pero ahí estamos todos metidos de distinta manera en el mismo club. Así que yo no lo veo por ese lado, no, digamos, no. Estamos en una fase muy distinta, estamos en transición hacia una multipolaridad. Estados Unidos para preocuparse porque llegan actores extracontinentales a la región, pero bueno, esto está en la naturaleza de toda transición política. Así que me parece que esto lo tenemos que entender. ¿Y el tema financiero cómo juega en eso? El tema del sistema financiero internacional, del dominio del sistema financiero internacional, más allá de la globalización, digo, hay un tema de Estado-Nación. Sí. Hasta si uno toma el fallo de Griesa. Claro. El fallo de Griesa es Estado-Nación, es la justicia de Nueva York, que es la Corte Suprema de Estados Unidos, no abocándose, es una segunda instancia confirmando el fallo de Griesa. Lo doy como ejemplo, digo, ahí hay la sede de Nueva York para emitir bonos y las discusiones al respecto. Hay un tema del sistema financiero internacional y un tema de búsqueda de predominio norteamericano en eso. ¿Cómo juega en este momento? Bueno, lo que pasa es que vos tenés un sistema, digamos, que fue creado hace mucho tiempo, sobre todo, como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial. Casi 70 años. Y es un sistema que ya no va más. Esto es, hay que hacer una profunda revisión. Entonces los que crearon este sistema se resisten. No necesariamente el Estado controla a estos actores privados con tanto poder.
Y yo creo que hay un reconocimiento de esta situación también en Estados Unidos, porque hemos visto cómo distintas instancias de Estados Unidos se posicionaron frente a nosotros. Esto obliga a desagregar Estados Unidos y a desagregar incluso el Estado, porque tenés distintas ramas del Estado que se plantan de distinta manera frente al fenómeno financiero. Lo concreto es que estamos en una transición, como decíamos antes, y esto también se aplica al sistema financiero y quizás más que a muchos otros, porque es un sistema que carece de regulación. Por eso que lo que pasó la semana pasada en la Asamblea de la ONU es muy importante. Claro, esto es un partido que recién empieza en términos de cómo vamos a encontrar... Sí, son partidos largos estos. Larguísimos, larguísimos. Porque son sucesiones de partidos. Fíjate los países que se opusieron. Digamos, está bien, muchos votaron a favor de la Argentina, pero se opusieron muchos pesos pesados, porque obviamente no quieren perder el control, quieren que esta discusión se dé en otras instancias. Claro. Y no instancia en la que estamos todos, digamos, sino hasta podríamos pensar, bueno, no solo en el marco del Fondo Monetario, sino en el marco del G20. Sí, o instancia del Fondo Monetario donde el voto es calificado por la cantidad, por el paquete accionario de cada uno. Hay mucha queja, pero Estados Unidos como Estado, por la presión de los grupos financieros, se resiste a abrir el juego. Entonces esto es parte de lo que estamos viendo. Entonces vamos a vivir situaciones de incertidumbre por mucho tiempo, digamos. Esto viene por décadas, no es un tema de mañana o 5 años. Lo cierto es la incertidumbre. Así es, sí, porque esto es clase 1 de relaciones internacionales. En todo proceso de transición de poder brutal como es las instituciones que tenés no sirven, los que tenían poder ya no controlan todo o controlan mucho menos. Y entonces, bueno, muy bien hacia dónde vamos no es para nada claro. Lo que sí sabemos es que el poder va a estar mucho más distribuido. Y no solo entre estados, sino también con actores privados, como lo estamos viendo. ¿Para América Latina eso es buena noticia en términos de escenario futuro? Sí, yo creo que es buena noticia si tenemos la capacidad de entender lo que pasa y además si tenemos alguna capacidad de concertar, porque ciertamente estamos mucho mejor, tenemos todo este fenómeno de clases medias emergentes, países con mayor presencia, pero nuestra capacidad de articulación y de unidad colectiva, la verdad que deja mucho que desear. Entonces, en un mundo multipolar... Vos lo decís a pesar de UNASUR, a pesar de Mercosur, a pesar de CELAC, a pesar de esas tres cosas, por ejemplo, que son distintas entre sí. Son distintas, pero son instancias, sobre todo de la CELAC y la UNASUR, instancias de concertación, que son muy valiosas, han hecho cosas muy positivas, pero es mucho más lo que podemos hacer y lo que deberemos hacer. ¿En qué tema, por ejemplo, estarían en falta? Yo te diría que en muchísimas cosas, porque además como la región está partida en muchos campos, en campos ideológicos, en términos de modelos económicos, de procesos políticos, eso dificulta articularse. Pero incluso en países que tienen modelos similares, orientaciones ideológicas también similares, por ejemplo, no nos articulamos. Fíjate vos los convenios que hemos firmado con China, brasileños, venezolanos y argentinos, hasta donde yo sé, el nivel de articulación ha sido muy bajo entre nosotros y eso realmente es un error muy serio, porque la presencia de China va a ser cada vez mayor, va a tener componentes políticos y estratégicos que tenemos que manejar con mucho cuidado. Exactamente, ya pasamos esa fase, la fase, digamos, donde todo estaba basado en lo económico y esencialmente lo comercial. Entonces acá hay que manejarse con mucha más fineza, con mayor articulación y yo veo que poco de esto está pasando. Por ejemplo, haber coordinado con Brasil y Venezuela tipo de acuerdos con China, decís vos. Yo creo que es un ejemplo, o por lo menos habernos contado más que íbamos a hacer. Eso no pasó. No. Entonces yo creo que este es un ejemplo que estamos usando varios, porque además tenés los casos de Venezuela, Brasil y Argentina, que son países que suponemos que se entienden bastante, donde hay bastante comunidad ideológica, ¿no? Este es un ejemplo que te doy, pero creo que es mucho más lo que tenemos que hacer, porque en ese mundo multipolar nosotros no vamos a hacer un polo, en todo caso un polito con una potencia emergente como Brasil. Pero a Brasil solo no le alcanza, Brasil tiene que tener, digamos, una posición regional mucho más fuerte y necesita, obviamente, articularse con nosotros y sobre todo con la Argentina, ¿no? Eso cambiaría, yo no sé si va a cambiar o no y supongo que vos tampoco, salvo que quieras hacer un pronóstico. Yo no lo hago, no sé si vos querés. ¿Cambiaría con un golpe de timón eventual en Brasil si Dilma llegara a perder la segunda vuelta? ¿Algo de lo que estás diciendo cambiaría o qué cambiaría en ese Bueno, caso? lo que estoy diciendo es que a pesar de que hemos tenido gobiernos muy afines, hemos avanzado en muchas cosas y en otras que yo creo que pudimos haber avanzado no lo hicimos. Si perdés esa afinidad, va a ser más difícil todavía. Más difícil, claro. Que es lo que está pasando con gobiernos con los que no tenemos esa afinidad o que estamos impulsando modelos de desarrollo económico que son diferentes. Lo que no impide que desde el punto de vista político uno pueda llegar a acuerdos
digamos, para enfrentar ciertas crisis o problemas de la región. Sí, la relación entre Argentina y Colombia o entre Brasil y Colombia. Por ejemplo, yo lo que digo es algo más sistemático, algo que obviamente tenga que ver con una concepción estratégica de largo plazo, a eso me refiero. Yo eso no lo veo, por eso digo que UNASUR y la CELAC, bueno, la CELAC es mucho más reciente, están en falta en este punto, ¿no? Y además reconozco que no es fácil hacerlo. El Medio Oriente ampliado, que sería el último punto para el que tendremos tiempo. El conflicto del Medio Oriente ampliado, ¿tiene qué claves? Una de las claves posibles es otro monstruo engendrado, otro monstruo montado para una cosa que después tiene su propia dinámica y termina siendo considerado peligroso, el Estado Islámico. Bueno, claro, porque ahí tenés un fenómeno que tiene en gran parte que ver con la creación de un Estado fallido, el famoso tema, ¿no?, que estuvo tan de moda, porque ahora casi nadie habla de esto. Es cierto, los Estados fallidos. ¿No te parece que desapareció de la agenda? ¿Por qué? Porque Estados Unidos con su acción terminó creando un Estado fallido. Y algo de esto podemos decir también en el caso de Libia. Entonces ahí tenés una situación muy difícil de manejar. Donde había estados gobernados por dictaduras, pero sí, horrible, digamos, una dictadura espantosa, pero en todo caso, si uno ve esto desde una perspectiva realista, bueno, ¿para qué se metieron ahí? Que es lo mismo que están diciendo muchos realistas hoy en Estados Unidos sobre esto que está por empezar, porque obviamente uno empieza con estas cosas, empieza toda esta dinámica de consecuencias no queridas, y lo único que sabemos es que el problema se va a profundizar. Porque además ahí hay una serie de fenómenos endógenos que son muy difíciles de controlar e incluso hasta de entender. Así que yo creo que esa es una región del mundo que va a seguir con conflictos muy grandes durante mucho tiempo, y esto presenta obviamente un desafío muy grande incluso para países como los nuestros, ¿no? ¿Para la Argentina en qué sentido sería un desafío? Es un desafío en el sentido de que... ¿Un desafío de comprensión o de actuación? De comprensión, de actuación, yo creo que no hay mucha duda que ahí lo que tenemos que hacer es usar una opción estratégica de repliegue. Entonces no hay que meterse en este tipo de conflictos, ¿no? Porque además, cuando lo hicimos, realmente no nos fue muy bien. No fue muy bien. Así que me parece que esa es una lección que tenemos que aprender, y tengo la impresión que en América Latina todos vamos a hacer lo mismo, porque no escuché a nadie decir que hay que ir. Así es. ¿No? Roberto, muchísimas gracias. No, al contrario. Roberto Russell con nosotros, y nos vamos hasta el domingo que viene con Lula, que sigue en campaña en Brasil y sigue diciendo, y nosotros lo repetimos aquí, que la democracia es movimiento perpetuo y la política no es pacto de silencio. Gracias.